Estaba allí, en medio de las llamas, con mis 3 hijos en brazos, cuando vi a aquella mujer, vestida con un manto azul, acercarse a nosotros. No era humo, no era una alucinación desesperada. Era ella, real como ustedes que me escuchan ahora, flotando a pocos centímetros del suelo en llamas, extendiendo sus manos para guiarnos a través de un puente de luz que se formó en el aire. Me llamo Carlos, tengo 42 años, soy carpintero en Aparecida, y lo que voy a contarles sucedió hace exactamente 3 años, en una madrugada de diciembre que cambió por completo mi vida y la de mi familia. Antes de todo eso, necesito que entiendan quién era. Trabajaba en el aserradero de mi suegro desde los 18 años, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana y volvía a casa a las 7 de la noche, cubierto de aserrín y con las manos ásperas de tanto trabajar con la madera. Mi esposa, Lucía, había muerto 2 años antes en un accidente de coche, dejándome solo con 3 niños pequeños. Pedro, que entonces tenía 7 años, Sofía, de 5, y Miguel, mi pequeño, que acababa de cumplir 11 meses. Imagínense la situación. Un hombre sencillo, que apenas terminé la secundaria, intentando ser padre y madre al mismo tiempo, trabajando de lunes a sábado para mantener a la familia. Vivíamos en una casita sencilla en la parte trasera del aserradero, una construcción antigua que mi suegro me había prestado después de la muerte de Lucía. Era un lugar humilde, pero teníamos todo lo que necesitábamos: 2 habitaciones pequeñas, una sala que también servía de cocina y un desván donde había hecho mi rincón para descansar los fines de semana. Las paredes eran de madera, el tejado de teja, y en invierno hacía un frío terrible. Pero era nuestro hogar, ¿sabes? Era donde mis hijos jugaban, donde intentaba ser el mejor padre que podía ser. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que había un problema en el cableado eléctrico de la casa. Cables viejos, instalación deficiente, de esas cosas que uno va dejando para después porque no tiene dinero para arreglarlas. Mi suegro siempre decía que iba a llamar a un electricista, pero como la casa era solo prestada, terminábamos dejando para más tarde. Esa negligencia casi nos cuesta la vida a mis hijos. Desde que Lucía murió, había desarrollado una gran devoción a la Virgen de Aparecida. No era muy religioso antes, iba a misa de vez en cuando, más por educación que por fe verdadera. Pero cuando me vi solo, con 3 niños que criar, sin saber bien cómo ser padre, empecé a hablar con ella todas las noches. Hice un altar sencillo en mi habitación, con una pequeña imagen de la Virgen que me había regalado mi suegra, y todas las noches, después de acostar a los niños, encendía una vela y pedía protección para mi familia. Pedía fuerzas para educar bien a mis hijos, sabiduría para tomar las decisiones correctas y, sobre todo, que ella cuidara de ellos mientras yo trabajaba. Pedro, mi hijo mayor, era un niño demasiado responsable para su edad. Después de la muerte de su madre, se convirtió en mi pequeño ayudante. Cuidaba de sus hermanos menores, ayudaba a Sofía a vestirse, le daba el biberón a Miguel cuando yo estaba ocupado. A veces lo veía jugando solo en el patio y se me partía el corazón, porque sabía que había perdido parte de su infancia intentando ser el hombre de la casa. Sofía era más reservada, siempre pegada a mí, como si tuviera miedo de que yo también me fuera. Y Miguel, bueno, era solo un bebé intentando entender por qué mamá no volvía más. Esa noche de diciembre hacía un calor insoportable. De esas noches sofocantes de fin de año, cuando el aire parece demasiado pesado para respirar. Había acostado a los niños temprano, porque Pedro se quejaba del calor, y yo mismo subí al desván alrededor de las 11. No podía dormir, me daba vueltas en la cama, pensando en las cuentas que tenía que pagar, en los regalos de Navidad que aún no había comprado, en las 1000 preocupaciones que todo padre soltero lleva encima. Recuerdo que miré al altar, a la imagen de la Virgen, e hice mi oración de siempre. Le pedí que protegiera a mis hijos, que me diera fuerzas para el día siguiente, que nos mantuviera unidos y seguros. Deberían ser las 2 de la madrugada cuando me desperté con un olor extraño. Primero pensé que sería un cigarro de algún vecino, pero el olor se fue haciendo más fuerte, más acre. Me levanté medio adormilado, sin entender bien lo que estaba pasando,
y cuando abrí la puerta del desván, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Abajo, en la sala, había una luz anaranjada parpadeando en las paredes. Era fuego. La casa estaba en llamas. Recuerdo mirar por la pequeña ventana del desván, pensando en saltar, pero era demasiado alto. Aunque sobreviviera a la caída, no podría salvar a los niños. Estaba completamente desesperado, sintiendo la impotencia más absoluta que un padre puede sentir. Era como si el mundo entero se derrumbara, como si todo el esfuerzo que había hecho para reconstruir nuestra vida después de la muerte de Lucía se desvaneciera. Fue entonces cuando recordé el altar. En una especie de reflejo, en una necesidad desesperada de aferrarme a algo, corrí hasta la imagen de la Virgen y caí de rodillas. No era una oración formal, era un grito de desesperación. Le pedí que no dejara morir a mis hijos, le pedí que me diera una oportunidad de salvarlos, le pedí que hiciera cualquier cosa, cualquier milagro que pudiera sacarnos de allí. Mis lágrimas caían sobre la imagen, mezcladas con el sudor del calor insoportable que subía de abajo. Y fue en ese momento, mientras lloraba e imploraba, que algo extraordinario comenzó a suceder. Primero, sentí una brisa fría rozando mi rostro. En una casa en llamas, en medio del verano, una brisa fría. Levanté la mirada y vi que las llamas que subían por las paredes del desván habían dejado de avanzar. No se habían apagado, pero se habían detenido, como si una barrera invisible las contuviera. Entonces la vi. No sé cómo explicarlo bien, porque parece cosa de película, pero era real como ustedes que me escuchan ahora. Una mujer, con un manto azul y blanco, con el rostro más sereno que he visto en mi vida, flotando a pocos centímetros del suelo. No era exactamente igual a la imagen del altar, pero supe inmediatamente quién era. Era ella, era la Virgen María, allí conmigo, en medio del incendio. Primero pensé que estaba delirando, que el calor y la desesperación me habían hecho ver cosas. Pero ella me miró directamente a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa de madre, ¿sabes? De esas que calman el alma, que dicen sin palabras que todo está bien, que alguien está cuidando de ti. Instantáneamente sentí una paz que no puedo explicar. El pánico que me consumía se transformó en una confianza extraña, como si supiera que de alguna manera todo iba a salir bien. Ella señaló la ventana del desván y luego abajo, donde estaban mis hijos. Entendí que quería que fuera con ellos, pero ¿cómo? La escalera estaba destruida, el fuego bloqueaba cualquier paso. Fue entonces cuando sucedió lo que aún hoy me emociona solo de recordarlo. Ella extendió sus manos, y desde la ventana del desván comenzó a formarse una especie de puente de luz. No era una luz común, era una luz que calentaba el corazón, que transmitía protección, que te hacía sentir que estabas siendo cuidado por el amor más puro que existe. Sin dudarlo, salté por la ventana y caminé sobre ese puente de luz. Sé que parece imposible, que desafía cualquier lógica, pero sucedió. Mis pies tocaban algo sólido, aunque no veía nada más que una claridad suave. Mientras caminaba, sentía su presencia a mi lado, como si ella me estuviera guiando, protegiéndome. Las llamas que venían de las ventanas de la planta baja se apartaban cuando yo pasaba, como si respetaba esa luz que me llevaba. Cuando llegué a la planta baja, encontré a mis 3 hijos abrazados en un rincón de la sala, lejos de las llamas principales. Pedro estaba protegiendo a sus hermanos menores, Sofía sostenía a Miguel en brazos y los 3 lloraban asustados. Pero lo más increíble es que a su alrededor había un espacio circular donde el fuego no llegaba. Era como si una protección invisible mantuviera las llamas alejadas. Tomé a mis hijos en brazos y miré hacia arriba. El puente de luz todavía estaba allí, esperándonos. Le expliqué a Pedro que íbamos a subir una escalera especial, que tenía que confiar en mí y no mirar hacia abajo. Cargué a Miguel en brazos, tomé la mano de Sofía y Pedro tomó mi otra mano. Juntos subimos por el puente de luz hasta llegar al tejado de la casa. Desde el tejado pudimos saltar al cobertizo del aserradero que estaba a unos 2 metros de distancia.
Fue allí donde nos refugiamos mientras las llamas consumían nuestra casa. Abrazaba a mis hijos, todos temblando, no de frío, sino de la emoción de estar vivos, de haber pasado por eso juntos. Miré hacia atrás y vi que el puente de luz había desaparecido, pero la sensación de protección seguía allí, envolviendo a nuestra familia. Pedro, que siempre ha sido un niño listo, fue el primero en hablar. «Papá», dijo, «¿quién era esa señora de vestido azul que nos ayudó?» Cuando escuché eso, supe que no había sido solo mi imaginación. Mi hijo de 7 años también había visto a la Virgen María. Sofía, que en aquella época hablaba poco, solo susurró. «Era bonita, papá». Ella me sonrió. Los bomberos llegaron unos 20 minutos después, alertados por un vecino que había visto las llamas. Cuando me preguntaron cómo habíamos logrado salir de la casa, les dije que habíamos saltado por la ventana del desván. Ellos quedaron confundidos porque la ventana era muy alta y no había escalera o cuerda que explicara nuestra huida. El comandante del equipo, un hombre experimentado, me dijo que era imposible que alguien saltara desde esa altura con 3 niños y saliera ilesos. Pero allí estábamos nosotros, sanos y salvos. En los días siguientes, mientras nos adaptábamos a la casa de mi suegra, reflexioné mucho sobre lo que había sucedido. ¿Habrá sido real? ¿Habrá aparecido realmente la Virgen María para salvarnos? Las dudas iban y venían, pero cada vez que miraba a mis hijos, vivos y sanos, sabía que algo extraordinario había sucedido aquella noche. Pedro comenzó a diseñar a la hermosa señora que nos había ayudado. Sin que yo dijera nada, la dibujó con manto azul y blanco, exactamente como yo la había visto. Sofía, más tímida, a veces señalaba las imágenes de la Virgen María en casa de la abuela y decía que era la joven que nos salvó. Y Miguel, aunque muy pequeño, cada vez que veía una imagen de la Virgen, sonreía y extendía los bracitos, como si reconocía a una amiga. Unas semanas después fui a visitar los restos de nuestra casa. Quería ver si quedaba algo, algún objeto con valor sentimental. La casa había quedado completamente destruida, pero en medio de las cenizas de lo que fue mi habitación encontré algo que me hizo llorar. La imagen de la Virgen María del altar estaba intacta. No tenía ninguna marca de fuego, ninguna señal de haber pasado por un incendio. Estaba perfecta, como si alguien la hubiera protegido de las llamas. En ese momento, todas mis dudas se disiparon. Comprendí que lo que había sucedido aquella noche no fue coincidencia, ni suerte, fue realmente un milagro. La Virgen María había escuchado mis oraciones, había respondido a mi petición de protección de la única forma que importaba, salvando a mis hijos. Decidí entonces que íbamos a reconstruir nuestra vida con un propósito diferente. Ya no quería vivir solo sobreviviendo, trabajando solo para pagar las cuentas, educando a mis hijos solo para que crecieran y siguieran sus caminos. Quería que nuestra experiencia tuviera un significado mayor, que de alguna forma pudiéramos retribuir la protección que habíamos recibido. Con la ayuda de la comunidad y del seguro de la casa, logramos reconstruir nuestra vivienda. Pero esta vez reservé una habitación especial para hacer nuestro oratorio. Coloqué la imagen que había sobrevivido al incendio en un lugar destacado, rodeada de flores que mis hijos recogen del jardín cada semana. Todas las noches, antes de dormir, nos reunimos allí para agradecer por la protección, por la vida, por la oportunidad de estar juntos. Es importante que ustedes, que nos están viendo, entiendan que no estoy aquí para convencer a nadie de nada. Solo estoy compartiendo lo que viví, lo que mis hijos vivieron, lo que cambió completamente nuestra manera de ver la vida. Si quieren seguir escuchando historias como esta, historias de fe, de superación, de milagros cotidianos, suscríbanse al canal. No porque quiera visitas o suscriptores, sino porque creo que estos relatos pueden tocar el corazón de alguien que está pasando por dificultades, que está perdiendo la esperanza, que necesita saber que no está solo. Desde aquella noche, nuestra familia se volvió más unida.
Pedro, que hoy tiene 10 años, decidió que quiere ser bombero cuando crezca, para ayudar a otras familias como la nuestra fue ayudada. Sofía, a sus 8 años, siempre participa en las novenas en la iglesia y tiene una devoción especial a la Virgen María. Y Miguel, que ahora tiene 4 años, cada vez que pasa por delante del oratorio, hace la señal de la cruz y le manda un beso a la hermosa joven que nos salvó. Mi vida profesional también cambió. Sigo trabajando en el aserradero, pero ahora tengo un propósito diferente. Utilizo parte de mi tiempo para ayudar a otras familias necesitadas de nuestra comunidad. Junto con algunos amigos de la iglesia, formamos un grupo que repara casas de personas necesitadas, siempre con enfoque en la seguridad eléctrica. No quiero que ninguna familia pase por lo que pasamos, pero quiero que todas tengan la oportunidad de conocer la protección que nosotros conocimos. La gente a veces me pregunta si estoy segura de que vi a la Virgen María, si no fue una alucinación causada por la desesperación y el calor. Mi respuesta siempre es la misma. Tengo 3 hijos vivos, una familia reconstruida, una fe que me sostiene todos los días. Si eso fue una alucinación, entonces fue la alucinación más real y transformadora de mi vida. Hubo un episodio que me marcó mucho, unos 6 meses después del incendio. Estaba trabajando en el aserradero cuando llegó una mujer desesperada diciendo que su casa se estaba incendiando y que su hija pequeña estaba atrapada en la habitación. Dejé todo y corrí con ella hasta la casa. Cuando llegamos, los bomberos ya estaban allí, pero no podían entrar porque el fuego era muy intenso. Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí para ayudar. Conocía bien ese tipo de construcción, sabía dónde podían estar los puntos más seguros. Cuando entré en la casa, no sentí miedo. Sentí esa misma presencia protectora de la noche de nuestro incendio. Logré llegar hasta la habitación de la niña y sacarla de allí. Estaba asustada, pero bien. Cuando salimos, su madre lloró de alivio y me agradeció sin parar. Pero yo sabía que quien merecía los agradecimientos era aquella que me había dado coraje y protección para entrar en una casa en llamas sin dudar. Este episodio me hizo entender que el milagro que vivimos no fue solo para nosotros, fue para que yo pudiera ayudar a otras personas, para que nuestra experiencia se multiplicara en gestos de amor al prójimo. Desde entonces, cada vez que surge una emergencia en la ciudad, me ofrezco para ayudar. No por heroísmo, sino por gratitud. Mis hijos crecieron sabiendo que están protegidos por un amor especial. No los crié con miedo al fuego o a los accidentes, sino con la conciencia de que existe una fuerza mayor que cuida de nosotros. Aprendieron que la vida es frágil, pero que el amor es más fuerte que cualquier destrucción. Aprendieron que la fe no es solo creer en milagros, sino vivir de manera que merezcamos la protección que recibimos. Pedro desarrolló una sensibilidad especial para ayudar a otros niños. En la escuela siempre defiende a sus compañeros que son intimidados, siempre ofrece ayuda a quienes tienen dificultades. Cuando le pregunto por qué lo hace, responde que la hermosa señora le enseñó que debemos cuidarnos unos a otros. Sofía se convirtió en una niña muy generosa, siempre compartiendo sus juguetes, siempre preocupada por el bienestar de los demás. Y Miguel, aunque pequeño, ya demuestra una compasión natural por las personas. Hoy, cuando cuento nuestra historia, no es para impresionar a nadie ni para probar que existen milagros. Es para compartir una certeza que llevo en el corazón. No estamos solos. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán imposible parezca la solución, siempre existe un camino, siempre existe una luz que puede guiarnos. Aprendí que la fe no es una muleta para los débiles, sino una fuerza para quienes necesitan ser fuertes. Aprendí que los milagros no ocurren para librarnos de los problemas, sino para darnos coraje para enfrentarlos. Aprendí que el amor de una madre, sea humana o divina, es capaz de mover montañas, de crear puentes donde no los hay, de proteger donde parece imposible. Hay noches en que me despierto y aún siento esa presencia protectora a mi lado. Hay momentos en que miro a mis hijos jugando y veo en ellos el reflejo de la gracia que recibimos.
Hay días en que llegan las dificultades, las cuentas aprietan, los problemas aparecen, pero en todos esos momentos recuerdo el puente de luz, recuerdo la sonrisa serena, recuerdo la protección que nos envolvió aquella noche. Nuestra historia no terminó con el incendio, de hecho, comenzó allí. Comenzó cuando comprendimos que somos parte de algo mayor, que nuestra vida tiene un propósito, que fuimos salvados no solo para seguir viviendo, sino para vivir mejor, para amar más, para ayudar más. Comenzó cuando descubrimos que la fe verdadera no es creer solo cuando todo está bien, sino confiar principalmente cuando todo parece perdido. Hoy, cuando enciendo la vela en nuestro oratorio, no solo pido protección, agradezco por la familia que tengo, por la segunda oportunidad que recibimos, por la oportunidad de ser instrumento de amor en la vida de otras personas. Agradezco por la lección más importante que aprendí, que el amor verdadero nunca abandona, que la protección divina nunca falla, que siempre existe una luz para guiarnos, incluso en las noches más oscuras. Si estás pasando por dificultades, si sientes que no hay salida, si cargas miedos que parecen más grandes que tu fuerza, quiero que sepas que nuestra historia también es tu historia, que la misma protección que nos envolvió aquella noche está disponible para ti, que el mismo amor que creó un puente de luz para salvarnos puede crear el camino que necesitas para superar tus desafíos. No te rindas nunca, no dejes de creer, no permitas que las llamas de la vida consuman tu esperanza. Porque en algún lugar, en una dimensión que nuestros ojos no ven, pero nuestro corazón siente, existe alguien cuidando de ti, protegiéndote, preparando el milagro que necesitas. A veces llega como un puente de luz, a veces como una puerta que se abre, a veces como una persona que aparece en el momento justo. Pero siempre llega, porque el amor nunca falla, porque la protección divina nunca nos abandona, porque siempre existe una luz para guiarnos a casa.